Había sido abandonada en el desierto, dejada como alimento para los cuervos, hasta que el camino solitario de un hombre se cruzó con el suyo. Las altas llanuras de Wyoming guardaban un silencio tan profundo que parecía una respiración contenida. Elías Vance era un hombre familiarizado con ese silencio, moldeado por él durante 10 largos años de soledad en su homestead. Su mundo era de madera, ganado y las distantes montañas azuladas que, al atardecer, parecían recortadas en papel púrpura contra el cielo. La pérdida de su esposa, Sarah, a la fiebre tifoidea años atrás, había sellado su corazón en una caja de pino, enterrada bajo capas de trabajo y rutina. Hablaba más con su caballo, Stone, que con cualquier ser humano en el pueblo más cercano, a un día de viaje. Cabalgando por la cerca aquella tarde de otoño, con el aire oliendo a salvia seca y tierra helada, su gelding gris se encabritó de repente. Sus orejas, como antenas finas, se orientaron hacia una barranca profunda, una cicatriz en la tierra llena de sauces llorones y sombras alargadas. Un destello de color, un jirón de tela azul demasiado vivo para el paisaje marrón y dorado, llamó su mirada. Un presentimiento, frío e inmediato, un instinto ancestral de que algo estaba terriblemente mal, se enroscó en su estómago. Al desmontar, sus pasos fueron cautelosos en la grava suelta. El silencio era ahora opresivo, solo roto por el susurro del viento en los sauces. Lo que vio en aquella zanja sombría le arrebató el aire de los pulmones. Era una mujer. Yacía retorcida en una posición antinatural, como una muñeca de trapo desechada por un niño enfadado. Su ropa, fina y urbana, estaba rasgada y oscura por sangre seca que tenía el color del óxido viejo. Su rostro era una máscara grotesca de hinchazón y hematomas profundos, tonos morados y verdes que pintaban su piel pálida. Su pelo castaño, enmarañado con tierra, ramitas y sangre coagulada, se extendía alrededor de su cabeza como una corona de espinas. Por un instante que le paró el corazón, creyó que llegaba demasiado tarde, que la soledad de la muerte ya la había reclamado. Entonces, un gemido débil y doloroso, un sonido tan frágil que pudo haber sido confundido con el lamento del viento, escapó de sus labios agrietados y sangrantes. Se arrodilló a su lado, el frío de la tierra penetrando sus pantalones. Sus manos callosas, endurecidas por la soga y el hacha, flotaron sobre ella, indecisas, temiendo causar más daño. «Puedes entenderme», murmuró, su voz áspera por días de hablar solo con las bestias. Sus ojos se abrieron. Un tono avellana sorprendente, el color de un bosque en primavera, pero nublados por un dolor insondable y un miedo animal y crudo que le atravesó el pecho. Ella retrocedió instintivamente, con un arrastre débil y patético que terminó en un grito ahogado de agonía cuando sus costillas protestaron. «Tranquila», dijo, bajando la voz al tono que usaba con los potros asustadizos o los terneros recién nacidos. «Yo no soy él. Quien quiera que fuera, yo no soy él. No te haré daño». Vio el cálculo en su mirada vidriosa, la búsqueda desesperada de la mentira, de la amenaza escondida. Al no encontrar ninguna, solo una preocupación sincera tallada en el rostro curtido del extraño, su cuerpo se aflojó, una rendición total nacida del agotamiento extremo y de la pérdida de toda esperanza. Con movimientos deliberadamente suaves, se quitó su pesado abrigo de lana y la envolvió, tratando de cubrir su fragilidad sin tocar sus heridas evidentes. Al levantarla, notó con horror que pesaba menos que un saco de harina medio lleno, podía sentir cada costilla, cada hueso de la cadera a través de la tela arruinada. Quienquiera que la hubiera hecho esto, no solo la había golpeado. La había estado matando de hambre lentamente. El viaje de regreso a la cabaña fue una eternidad de sacudidas. La sostuvo contra su pecho, apretándola suavemente para amortiguar el trotar del caballo, sintiendo cada aliento superficial y entrecortado como si fuera un milagro. Ella entraba y salía de la conciencia, susurrando fragmentos de palabras que él no podía captar, a veces llorando en silencio, con lágrimas que trazaban caminos limpios a través del polvo y la sangre seca en sus mejillas. Cuando por fin llegó a la modesta cabaña de troncos, la acostó en su propia cama, arropándola con las mantas pesadas. Luego, sin perder un segundo más, montó de nuevo y cabalgó hacia el pueblo en una carrera desesperada, con el corazón golpeándole las costillas.
El viejo Doug Miller llegó en su carreta 2 horas después, su rostro se volvió cada vez más sombrío mientras realizaba el examen. Múltiples fracturas costales, le dijo a Elías en voz baja, junto a la estufa de leña, mientras servía agua. Una clavícula dislocada que sanó mal. Cortes, quemaduras, y está severamente desnutrida y deshidratada. Hizo una pausa, limpiando sus anteojos con un pañuelo. Ha pasado por un infierno, Elías. El tipo de infierno del que pocas mujeres logran salir. ¿Vivirá? La pregunta sonó más desesperada de lo que él pretendía. El médico lo miró. Si tiene la voluntad de vivir. Eso es algo que mi medicina no puede darle. Durante días y noches que se mezclaron en una bruma de cansancio, Elías mantuvo la vigilia. Dejaba la cabaña solo para atender las tareas más urgentes del ganado, siempre con la mente puesta en la figura pálida en su cama. Le daba caldo de hueso cucharada a cucharada, sorbo a sorbo, cuando ella estaba lo suficientemente consciente para tragar. Cambiaba los vendajes con unas manos que, milagrosamente, podían ser tan gentiles como eran fuertes, manos que habían ayudado a nacer a becerros y domado potros salvajes. Le hablaba. Le contaba historias sin importancia sobre la tierra, sobre la manada de alces que bajaba al valle en invierno, sobre la locura de una mula llamada Bessie que odiaba la lluvia. Hablaba para llenar el silencio, para darle un hilo al cual aferrarse en el mundo de los vivos. En la quinta mañana, cuando la luz grisácea del amanecer se filtraba por la ventana, sucedió. Sus ojos se enfocaron en los suyos por primera vez, con verdadera conciencia. Sus labios, menos hinchados ahora, se movieron. Lena respiró, el sonido era el roce de 2 piedras. Un alivio abrumador lo inundó. Elias Vance, respondió él, acercándose un poco. Estás en mi tierra. En mi casa. Aquí estás a salvo. Una lágrima solitaria trazó un camino limpio en la suciedad que aún cubría su sien. Deberías haber dejado que los lobos me encontraran, susurró, su voz cargada de una vergüenza que le partió el corazón a Elías. Esa no fue una elección mía, dijo, su voz firme, dejando claro que en aquel pedazo de mundo, sus decisiones eran ley. Su historia se desenredó lentamente, en los días y semanas siguientes, como una cuerda vieja y muy anudada. Lena había sido oficinista en una firma de Denver, una vida modesta pero independiente, hasta que llamó la atención de Silas Rourke, un hombre con negocios en minería y ferrocarriles, de sonrisa fácil y promesas doradas. El cortejo fue un cuento de hadas urbano. El matrimonio, una trampa que se cerró de golpe. Detrás de las puertas cerradas de una mansión elegante, el hombre reveló ser un monstruo meticuloso. 2 años de matrimonio fueron 2 años de caminar sobre cristales rotos, donde una mirada equivocada, una palabra inoportuna, se pagaba con dolor. Aprendió a maquillar moretones con polvos, a usar cuellos altos en pleno verano. Cuando finalmente reunió el coraje para huir, con poco más que la ropa que llevaba puesta, él la encontró. Él y 2 de sus matones, dijo con una voz plana, sin vida, como si relatara algo que le hubiera pasado a otra persona. Me subieron a un carro. Me llevaron lejos, donde nadie pudiera oír, y luego me dejaron ahí. Pensaron que estaba muerta, o que lo estaría pronto. Miró a Elías, su mirada llena de un miedo antiguo. Él es dueño de personas, de sheriffs, de jueces. El dinero es su Dios y no tiene conciencia. Mi estar aquí, pone un blanco en tu espalda. La expresión de Elías se endureció como el granito de las montañas que rodeaban su valle. Un fuego frío se encendió en sus ojos, un fuego que no había ardido desde hacía una década. Que vea el blanco, dijo, cada palabra un clavo martillado. Yo conozco cada roca, cada arroyo, cada sendero de venado en esta tierra. Él no. Que venga. Con la llegada del invierno, que cubrió el mundo con un manto blanco y silencioso, el cuerpo de Lena sanó. Los moretones se desvanecieron, las costillas soldaron, ganó peso y color. Pero fue más que su cuerpo. Ella, casi tímidamente al principio, empezó a tomar posesión del espacio. Se hizo cargo de la cocina, transformando harina y sal en panés dorados que llenaban la cabaña de un aroma que a Elías le parecía el olor del hogar.
Cortinas de tela sencilla aparecieron en las ventanas que antes solo miraban a la nada. Recogió flores secas del verano pasado y piñas de pino, colocándolas en tarros como pequeños tesoros. En las tardes, leía en voz alta de los pocos y gastados libros de Elías, una Biblia, un libro de poemas, un manual de veterinaria. Su voz, cada vez más fuerte, tejiendo un nuevo sonido en la quietud de la cabaña. Él la observaba. La observaba cuando ella, creyéndose sola, canturreaba una vieja canción mientras pelaba papas. La observaba cuando se detenía en la puerta, absorta, contemplando cómo el sol de la tarde teñía de rosa las cumbres nevadas. Un asombro silencioso se apoderaba de su rostro, como si estuviera redescubriendo la belleza después de una larga y oscura noche. Y Elías, sin querer, sin planearlo, se encontró cayendo. Cayendo en un pozo de sentimientos que creía secos y sellados. Un afecto profundo, protectivo, que lentamente se transformaba en algo más, en un amor que le llenaba el pecho de una calidez aterradora y maravillosa. Pero se contuvo. La mantuvo a distancia con una cortesía cuidadosa. ¿Cómo podía él, un hombre rudo acostumbrado a la compañía de animales y a su propia sombra, acercarse a un alma tan delicadamente reconstruida, sin romperla? Dormía en el granero, en un rollo de manta sobre heno, sin quejarse ni una vez, para que ella tuviera la seguridad de la cabaña con la puerta trancada. Para Lena, este hombre silencioso y gigante era un enigma constante. Cada gesto paciente, cada palabra considerada, cada noche que pasaba fuera para darle paz, era un ladrillo que reconstruía su fe en la humanidad, en la masculinidad. Había jurado que nunca volvería a confiar en un hombre. Elías, sin pedirle nada, sin exigirle nada, estaba rompiendo ese juramento día a día. La crisis llegó con la crudeza de febrero. Elías había ido a llevar heno a un grupo de reses atrapadas en un pastizal lejano por una ventisca repentina. En la cabaña, Lena escuchó primero el crujido de la nieve compactada bajo cascos, luego voces masculinas, ásperas y seguras. Su sangre se heló en sus venas, convirtiendo cada latido en un martillazo de pánico. Antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió de golpe. Silas Rourke entró, quitándose la nieve de su costoso abrigo de piel con un gesto fastidioso. No había cambiado. Seguía siendo impecablemente guapo, con una sonrisa de depredador. Dos hombres con el tipo de dureza que solo se adquiere en lugares sombríos flanqueaban la entrada. «Ahí estás», dijo, su voz era suave, casi musical, y por eso 1000 veces más aterradora. «Ha sido un pasatiempo muy costoso, Lena cariño. Avergonzarme frente a socios requiere rectificación. No voy a volver». Ella se aferró al borde de la mesa de la cocina, buscando fuerza en la madera sólida. Su mano izquierda se deslizó, casi imperceptiblemente, hacia la pesada sartén de hierro que estaba en la estufa. «No te lo estoy pidiendo», sonrió Silas, y en esa sonrisa ella vio todos los horrores de su matrimonio. Él se movió con la rapidez de una serpiente. Ella blandió la sartén con toda su fuerza, pero él era más rápido, atrapando su muñeca con un agarre de acero que le hizo gritar de dolor. La sartén cayó al suelo con un estruendo. Su puño libre se cerró y se estrelló contra su mejilla con un impacto seco y familiar. El dolor, el mareo, la sensación de impotencia absoluta, todo volvió en una ola nauseabunda. Entonces, el universo estalló. La puerta, no abierta, sino hecha añicos de un golpe violento, saltó de sus goznes. En el marco, recortado contra el viento blanco de la ventisca, estaba Elías. La nieve se arremolinaba a su alrededor como la furia hecha visible. En sus manos, largas y firmes, sostenía un rifle Winchester, y su mirada no apuntaba a Silas, sino que lo traspasaba. «Quita tus manos de ella», dijo. Su voz no era un grito. Era baja, plana, y cargada de una promesa de violencia tan absoluta que heló el aire dentro de la cabaña. Ahora. Los dos matones de Silas, actuando por puro reflejo, fueron por sus pistolas. El estampido del rifle de Elías llenó el espacio cerrado, ensordecedor. Uno de los hombres gritó, girando sobre sí mismo, agarrando su hombro destrozado.
El segundo hombre, viendo la precisión mortal y la mirada de piedra de Elías, congeló su movimiento a medio camino y lentamente alzó sus manos vacías hacia el techo. Silas soltó a Lena, quien cayó contra la mesa, jadeando. Su máscara de control se resquebrajó, mostrando el pánico y la rabia vinis. Esta es una cuestión doméstica, escupió. Esa mujer es mi esposa, mi propiedad. No aquí, replicó Elías, avanzando un paso dentro de la cabaña, el cañón del rifle nunca titubeando. Aquí, en mi tierra, solo eres un intruso. Un coyote ladrón. Tienes una elección. Montas y desapareces en esa nieve, o te entierro en ella tan profundo que los lobos no encontrarán tus huesos hasta la primavera. Silas Rourke miró a Lena, luego al rifle, luego a su hombre herido que gemía en el suelo de madera, manchándolo de rojo. Era, en el fondo, un cobarde. Un tirano que solo era valiente cuando su poder era absoluto y su víctima, indefensa. Reconoció en los ojos grises y glaciales de Elías algo genuino, la voluntad de un hombre para matar y morir por lo que amaba. No había bluff, solo un hecho frío como el hielo. Esto no ha terminado, farfulló, pero las palabras sonaron huecas, sin fuerza. Sí, dijo Elías, sin un ápice de duda. Sí, ha terminado. Se fueron. Silas y su hombre ileso arrastraron al herido, subieron a caballo con torpeza y se perdieron en el manto blanco de la ventisca. Elías observó desde la puerta rota hasta que las sombras se fundieron con la tormenta. Solo entonces bajó el rifle. El arma cayó al suelo con un golpe sordo. Se volvió. Lena estaba temblando incontrolablemente, sosteniendo su mejilla golpeada, las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Pero cuando él abrió los brazos, ella caminó directamente hacia ellos, enterrando su rostro en su pecho y sollozando con una fuerza que venía de lo más profundo de su ser. Eran sollozos de terror liberado, de una tensión que se rompía después de años, de algo más, algo nuevo y luminoso que asomaba entre las ruinas. Yo pensé que te había traído la muerte, consiguió decir entre espasmos. Lo sé, murmuró él contra su cabello, acariciándolo. Pero se acabó. Estás a salvo. Ella se separó lo suficiente para mirarlo a la cara, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. En sus ojos, él vio el miedo retrocediendo, y en su lugar, una claridad, una certeza tan brillante que le dejó sin aliento. Elías, yo. Él esperó. Le dio todo el tiempo del mundo, como siempre lo había hecho. Mi corazón era una habitación cerrada con llave, susurró finalmente, su voz temblorosa pero clara. Una habitación oscura y polvorienta. ¿Y tú? Entraste sin siquiera intentar romper la puerta. Solo te quedaste allí, en el umbral, con una luz. Él alzó sus manos, aquellas manos grandes y marcadas, y con una ternura infinita, enmarcó su rostro, siendo cuidadoso con el nuevo moretón. Te he amado, dijo, cada palabra un juramento, desde el momento en que tus ojos se abrieron junto a ese arroyo y me miraron sin verme. Te he amado a través de cada uno de tus pasos inciertos, en cada sonrisa que robaste al dolor. Y te amaré en cada paso de lo que venga, Lena. Si me dejas. Te dejo, respondió ella, y una sonrisa, verdadera y radiante, iluminó su rostro por primera vez. Te dejo. Y cuando él inclinó la cabeza y sus labios se encontraron con los de ella, no fue un beso de pasión desenfrenada, sino de sanación. Era un pacto sellado, un hogar encontrado, una promesa de mañanas compartidas. Era suave, reverente, y más poderoso que cualquier declaración. La primavera llegó a Wyoming con un estallido de vida que parecía celebrar con ellos. La nieve se derritió, revelando praderas verdes y puntillas de flores silvestres. Lena plantó un jardín junto a la cabaña, cavando la tierra con sus propias manos, ahora fuertes y seguras. Elías, sin que ella lo pidiera, construyó un porche amplio y resistente, con 2 sillas de montar convertidas en mecedoras, para que pudieran sentarse juntos a ver cómo el crepúsculo pintaba el mundo de tonos imposibles. Se casaron en una mañana de mayo, con el cielo despejado como un azul recién lavado. Lo hicieron en el pueblo, con el viejo Doug Mellor como testigo, sonriendo detrás de su bigote gris.
La ceremonia fue simple, las votos, pronunciados con voces firmes, resonaron con una verdad que hizo callar a los pocos asistentes. Cuando Lena caminó hacia él, vestida con un simple vestido nuevo color lila, Elías supo que todo el dolor del pasado, suyo y de ella, había sido el valle oscuro que los condujo a esta cumbre soleada. Esa noche, sentados en su porche, con el aire cálido cargado del aroma de la tierra y las flores, Lena recostó la cabeza en el hombro de Elías con un suspiro de profunda contentura. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó él, rodeándola con su brazo. «Por encontrarme. Por no dejarme. Por ser el hombre que necesitaba cuando ya no creía que existieran hombres así». Él presionó un beso en su cabello. «Yo había estado solo tanto tiempo, Lena. Me había convencido de que el amor era un regalo que solo se recibe una vez en la vida. Y que yo ya había tenido el mío. Dejé de buscar. Casi dejé de sentir». Hizo una pausa, mirando hacia sus montañas, que ahora eran sus montañas. «Hasta que te encontré en ese barranco. Y entendí que a veces la segunda oportunidad no es un consuelo. A veces es el destino, disfrazado de tragedia, tocando a tu puerta». Ella alzó la vista hacia él, sus ojos avellana brillando con lágrimas, pero estas eran de una felicidad tan pura que le dolió el pecho. «¿Y si él alguna vez regresa?». Elías sabía la respuesta. Un amigo Marshall le había escrito, Salas Rourke estaba en una celda en Denver, enfrentando cargos por estafa y, sospechosamente, por la desaparición de una criada anterior. La justicia, lenta y tortuosa, parecía estar alcanzándolo. «No lo hará», dijo en voz baja. «Pero si algún día lo hiciera, la respuesta sería la misma que en febrero. Te protegeré con todo lo que soy y todo lo que tengo, por todos los días que me queden». Ella tomó su mano callosa entre las suyas, ahora suaves pero fuertes. «Y yo te amaré», susurró Lena, incluso más allá de eso. Las montañas, testigos antiguos e inmutables, rodeaban su valle, su hogar. Habían visto el comienzo de una historia escrita en violencia y abandono, y ahora atestiguaban su final, redimido por la paciencia, el coraje y un amor tan resistente y profundo como las raíces de los pinos que crecían en sus laderas. La mujer que había sido dejada para morir había encontrado, no solo la supervivencia, sino una razón completa y vibrante para vivir. Y el ranchero que la salvó había descubierto, para su asombro, que en el acto de salvar, su propio corazón había sido rescatado de una soledad que creía eterna. Si esta historia de redención en la frontera, de valor silencioso y de un amor que nace de las cenizas, resonó en tu corazón, hazle un gran favor a este canal, presiona el botón me gusta, suscríbete a *Relatos del Viejo Oeste y activa la campanita. Tu apoyo es lo que nos permite seguir viajando al pasado para traerte más historias como esta, llenas de emoción, personajes inolvidables y el espíritu indomable del Viejo Oeste. Gracias por ser parte de esta comunidad.